Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Buenas tardes, familia de Radio Paz. Espero en Dios y en la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, tanto en lo personal como en lo espiritual. Así espero también que sus familiares se encuentren bien, sus amistades se encuentren bien, sus seres queridos. Esperemos que así sea. Pues nada, le habla Roberto Toledo, el coordinador del Ministerio de Evangelización Escoge, coordinador de este programa que se llama Te Seguiré, con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. Estamos hablando de un tema precioso que hoy sí lo terminamos. Yo pensaba que la semana pasada lo íbamos a terminar, no fue así, pero hoy sí lo vamos a finalizar, que es cómo llenarse del Espíritu Santo y para qué. ¿Para qué llenarme del Espíritu Santo? ¿De qué sirve que yo me pueda llenar del Espíritu Santo? Entonces, eso es lo que estamos viendo y eso es lo que hemos ya conversado, platicado y explicado en 3 semanas, ¿okay? En 3 lunes. Así que espero en Dios de que todo vaya bien, que ustedes puedan estar felices y contentos, porque ya me imagino que a esta altura ya deben de saber, o por lo menos en un gran porcentaje, cómo llenarse del Espíritu Santo y para qué llenarse del Espíritu Santo. ¿Okay? Todos hemos escuchado del Espíritu Santo, sabemos quién es, lo conocemos, sabemos que es la tercera persona de la Santa Trinidad, pero hemos concientizado, hemos pensado, hemos analizado, hemos meditado de qué forma nosotros podemos llenarnos del Espíritu Santo para ser otro, totalmente distinto. Así como decía Pablo, yo no soy el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Entonces, si es así, por tener el Espíritu de Dios dentro de sí, ¿okay? Hacía lo que hacía, imagínense usted y yo, si tenemos al Espíritu Santo, qué tantas cosas maravillosas podemos hacer. Entonces, por esa razón necesitamos saber cómo llenarnos del Espíritu Santo y para qué llenarnos del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos ya hablado bastante en tres lunes en relación a esto. Nos quedan todavía algunas citas que vamos a conversar. Yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que se ha tratado estos 3 lunes. Si usted lo ha escuchado, fantástico, es muy bueno recordar, muy bueno poder saber, refrescar la memoria, ¿cierto? Repasar lo que se ha hablado, lo que se ha explicado. Y nada, vamos a continuar para ya finalizar este tema, que para mí es un tema maravilloso, un tema precioso. Usted sabe todas las cosas lindas que se pueden hacer si usted y yo y todos tuvieran el Espíritu Santo dentro de sí. Miren, no existirían las guerras. ¿Okay? Si todos tuvieran el Espíritu Santo dentro de sí mismo, no existiría la guerra y no estaría ahora a punto de Rusia invadir Ucrania. No existiría eso. ¿Okay? Cada uno viviría en paz. Pero como no se tiene al Espíritu Santo dentro de uno, ahí está la guerra. Y está así para que comience. Entonces, ¿quiénes son los que sufren? La gente que no tiene nada que ver con eso. Porque ellos sufren. ¿Y por qué sufren? Porque la pueden matar, o que le pueden matar a un ser querido, o a lo mejor le pueden destruir la casa. Una cosa que han luchado durante toda su vida por tener sus cositas, y en un par de segundos se la pueden destruir por completo.
Eso es humanidad. Entonces, indudablemente que nosotros debemos saber cómo podernos llenar del Espíritu para no estar cometiendo errores, ¿verdad? Para no estar cometiendo errores. Los mejores 2 ejemplos que yo le he dado, que lo he hablado ya en 3 lunes consecutivos, y no lo voy a hacer, este lunes no lo voy a hacer, pero los 2 ejemplos que yo le he dado en relación a qué hacer con el Espíritu Santo, cómo usted dejarlo entrar para que el Espíritu Santo obre en su corazón, obre en su vida. Está el del gato y los ratones y está el del hombre que cuida el palacio. Son 2 ejemplos maravillosos. 2 ejemplos que usted lo puede asimilar de tal forma que usted puede decir, hoy voy a dejar entrar al gato a mi casa, o hoy al dejar que venga el Espíritu a mi casa, entonces ese es un hombre más fuerte que el otro, para que pueda quedar libre de pecado, o por lo menos de la gran mayoría, ¿ok? Y sobre todo los más fuertes. Así que vamos a hablar sobre esto de cómo llenarse del Espíritu Santo, porque es, fuera de ser un tema maravilloso, un tema precioso, un tema lindísimo, fuera de eso es poder saber cómo nosotros podemos, ¿cierto?, abrirnos para que el Espíritu entre. Mucha gente piensa que lo ha hecho, pero no es así. Porque le aseguro que está pelando, ¿cómo le dicen pelar? Chismear, ¿no? Chismeando a las personas que están al frente de ella o de él, ¿verdad? Ah, mira ese o mira esa. Entonces, eso no es tener Espíritu Santo, para nada. Acuérdense que todo lo que viene de Dios es bueno, es bondadoso, ¿ok? Todo lo que viene de Dios es algo positivo. Sumar y multiplicar. Todo lo que no viene de Dios, entonces es todo negativo. Restar y dividir. ¿Ok? Así que, como todos los lunes, vamos a comenzar con una oración inicial. Así que, para pedir y dar gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso, te damos gracias por tantas cosas bellas y amorosas que nos das por ser un Padre amoroso. Te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias por el resto del día que nos queda, para que termine bien y sin ninguna clase de novedad negativa. Te damos gracias por todo lo que nos das, Señor, porque muchas de esas cosas no lo merecemos y sin embargo por tu amor nos los das. Te pedimos por nuestros familiares que están enfermos, si hay alguno que tiene el COVID, para que pongas tu mano misericordiosa en esa persona, en mi familiar, en mi tío, mi abuelo, mi cuñado, mi prima, mi sobrina, quien sea. Que lo pongas tu mano en ella o en él y se pueda recuperar. Y si no tiene COVID, en aquella enfermedad, ¿cierto?, que le está oprimiendo o le está haciendo sufrir, ¿verdad?, una enfermedad dentro de su cuerpo. Entonces, te pido, Señor, para que pongas tu mano en cada uno de ellos y los puedas sanar, se puedan recuperar pronto y puedan estar con sus familias en sus casas, haciendo una vida normal. Te pido, Señor, por los seminaristas, los diáconos, las monjas, los hermanos religiosos, los sacerdotes. Te pido por Monseñor Garza, Monseñor Wensky, por el Papa, por su gran labor pastoral. Cuídalos, Señor, y bendícelos. ¿Okay? Que el malvado anda muy fuerte en estos tiempos, muy fuerte. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieras decir
hoy. Señor, quiero que la mirada que... te pido por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Amén. Ok, entonces, resumiendo todo lo que hablamos la vez pasada en relación a cómo llenarse del Espíritu Santo. Les recuerdo que está lo de Isabel, cuando recibe a María, ¿verdad? Y queda llena del Espíritu Santo, y al quedar llena del Espíritu Santo, reconoce al Señor y reconoce a la madre del Señor. ¿Ok? O sea, hay dos reconocimientos importantísimos. Reconoce al Señor que está en el vientre, ¿ok? Y reconoce a la madre del Señor que está frente a ella. Son dos reconocimientos. Muy bueno. ¿Por qué? Porque quedó llena del Espíritu Santo. Y su esposo, llamado Zacarías, ¿verdad? También queda feliz queda porque recupera la voz, ¿verdad? Él estuvo mucho tiempo, muchos meses, sin voz, porque Dios lo castigó, lo presionó en relación a eso por haber dicho algo que no debía. Entonces, lo dejó sin habla. Y él, cuando recupera la voz, en vez de ir contra Dios, en vez de decirle 20 cosas a Dios, que muchas veces la persona lo hace, pero ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Él no lo hace. ¿Por qué? Porque él queda lleno del Espíritu Santo, y al quedar lleno del Espíritu Santo reconoce al Señor su Salvador. ¿Ok? Reconoce al Señor su Salvador, ¿cierto? Y entonces lo alaba. En vez de decirle 20 cosas, lo alaba. Otra parte importante: si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, nunca, jamás usted va a decir Jesús maldito, o Señor maldito, o Dios maldito. Si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, esas palabras nunca las va a mencionar. Nunca. Jamás. ¿Ok? Jamás las va a mencionar. Ahora, si no lo tiene, indudablemente que sí. Porque han habido muchas personas que dicen 20.000 cosas de Dios, 20.000 cosas de Jesús. ¿Ok? Lo pintan de 20.000 cosas. Han hecho películas de haciendo 20.000 cosas estúpidas. Entonces, esa gente, ¿usted cree que tiene el Espíritu Santo dentro de ellos mismos? No lo tienen, para nada. Entonces, como no lo tienen, hacen y dicen cosas que no corresponden, ¿verdad? Entonces, la cuestión es cuánto creer en el Espíritu Santo para dejarlo entrar en su corazón. ¿Cuánto yo creo en eso? ¿Ok? ¿Cuánto yo creo? Si yo voy al Santísimo constantemente, vamos a suponer que yo voy al Santísimo constantemente, pero yo no abro mi corazón al Espíritu de Dios, prácticamente no hay frutos. No hay fruto. Yo no saco nada con ir al Santísimo si yo voy a estar cerrado, si yo no voy a abrirme al Espíritu de Dios. Lo bueno sería que yo vaya al Santísimo y saliera de ahí lleno del Espíritu de Dios. Y que mi actuar, mi forma de actuar, mi forma de ser, mi manera de dirigirme a los demás, sea porque el Espíritu de Dios está trabajando en mí. Está trabajando en mí. ¿Ok? Y por eso es que yo puedo ser una persona bondadosa, una persona entregada a los demás. ¿Se da cuenta que la diferencia? A que cuando uno va al Santísimo sale igual. Entré, recé, oré y salí igualito. ¿Ok?
Bueno, recuerde que usted es templo del Espíritu Santo, o más bien dicho, templo de Dios, templo del Espíritu de Dios, templo de Dios, templo del Señor. Usted no puede destruir un templo que es de Dios. No lo puede destruir. Entonces, cuando usted deja entrar el Espíritu Santo, Él le va a recriminar. ¿Por qué? Porque si usted se está haciendo tatuaje, o se está poniendo aretes por todas partes, o se está cortando, o cortando algo de alguna parte de su cuerpo, o está haciendo cosas indebidas, el Espíritu indudablemente que le va a reclamar. Y no va a haber espíritu que quiera entrar en ese cuerpo. No lo va a haber. No lo va a haber. Porque usted no va a querer cambiar. Si usted va a cambiar, entonces sí. Pero si usted no va a cambiar, entonces ¿para qué? ¿Para qué usted va a decir, sí, entra en mí y va a seguir igual? No, eso no es así. Eso no es así. Entonces, si usted destruye el templo de Dios, que está en 1 Corintios 3, 16, 17, si usted destruye el templo de Dios, fíjense bien, si usted destruye el templo de Dios, que es usted, Dios lo destruirá a usted. Palabra de Dios, yo no lo estoy diciendo, no son palabras mías, ahí lo dice. 1 Corintios 16 y 17, 3, 16, 17, ahí lo dice, ¿ok? Porque el templo de Dios es sagrado. Y usted es un templo de Dios. Usted es sagrada. Usted es sagrado. Usted tiene que cuidar el templo. Usted no puede andar por ahí y por acá. No. Cuídelo. Cuídelo. Y Dios va a estar contentísimo con usted. Pero si usted se empieza a hacer tatuajes por todas partes, por la cara, se pone arete en la nariz, fuera de la oreja, en la ceja, en la lengua, en los labios, ¿ah? Y se pone cosas, como el otro día había un tipo que se quiere parecer al diablo. Se hizo tatuaje por todas partes, se puso unos cachos, se implantó unos cachos aquí, ¿ok? Se partió la lengua en dos, se la partió en dos, ¿ok? Y entonces, feísimo, unos aretes, feísimo, feo, pero feísimo. ¿Cómo y de qué manera esa persona se ha atrevido a destruir el templo de Dios? ¿Cómo y de qué manera? Porque esa persona no cree en nada y se quiere parecer al diablo, porque si se puso cacho, no le importa a Dios, no le interesa. A él le interesa el diablo. ¿Okay? Le interesa el diablo. En Hechos de los Apóstoles decía, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y será mis testigos en todas partes. Si usted tiene al Espíritu de Dios, usted no va a tener miedo. No va a tener miedo. Usted a donde vaya va a hablar y ser testigo de Dios. Si usted no tiene miedo, usted puede ir a donde sea y persignarse, a donde sea y dar gracias por la comida, a donde sea arrodillarse ante Dios, a donde sea a orar por lo que esté sucediendo. Pero como usted tiene miedo, no hace ninguna de esas cosas. ¿Ok? No hace ninguna de esas cosas. No hace nada de eso. Bueno, la vez pasada quedamos en... estábamos en Hechos de los Apóstoles 4:31, que decía, cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. Cuando terminaron de orar, ¿qué pasa cuando usted o yo o quien sea nos reunimos en un grupo a orar y todo el mundo sale igualito como entró a la casa? ¿Por qué no hubo nada? ¿Por qué no sucedió nada?
¿Ah? ¿Por qué no hubo una reacción? ¿Por qué alguien no dijo, ¡ay, tengo el Espíritu de Dios! Dice, Hechos de los Apóstoles 4:31, dice, cuando todos terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. O sea que de ahí salieron como flecha a anunciar la palabra de Dios sin miedo. Es así que Esteban fue el primer apóstol que mataron a piedrazo por anunciar la buena nueva. ¿Ok? ¿Le dio miedo? No le dio miedo. Lo mataron. A piedrazo lo mataron. Pero es un santo y está con Dios. Y eso es lo que usted quiere. Usted quiere ir al cielo para estar con Dios, no quiere ir al infierno para estar con el diablo. No, usted quiere ir al cielo. Ahí es donde tenemos, es nuestra meta, la suya, la mía, la de todos los cristianos, todos los católicos, es la meta de poder ir al cielo el día que nos llame el Señor. Esa es la meta. Pero si yo no hago las cosas que Dios me pide, y ando con temor, ando con miedo, y no hago las cosas, entonces, ¿cómo Dios va a abrir la puerta a una persona que no hizo nada? No hay forma. ¿Ok? Entonces, si quedaron llenos del Espíritu Santo y salieron como flecha a hablar de la palabra de Dios, sin miedo a nada, sin miedo a que le tiraran piedra, que los mataran, que le dijeran 20 cosas. Mira, a Pablo le cortaron la cabeza. ¿Ok? A Pedro lo crucificaron al revés. ¿Ah? Entonces, sin miedo a nada. ¿Cuántos santos, ¿ok? Hombres santos que murieron felices porque le llegaba la hora de poder ir a la casa del Señor, felices. Y acá nosotros tenemos miedo de poder morir, miedo. No me hables de la muerte, no, ¿para qué? No, por favor. Y entonces, ¿acaso tú no te sientes feliz que algún día puedas ir a la casa del Señor? A mí me queda poco, yo ya voy de bajada. ¿Cuándo será? No sé, no tengo idea cuándo será, pero el día que sea, pues estaré feliz porque quiero ir a la casa del Señor. Eso es lo que yo quiero. ¿Llegaré? ¿No llegaré? No sé, eso ya depende de muchas cosas. Depende de mis pecados, depende de cómo yo me haya comportado, depende de muchas cosas. Pero lo que yo quiero es llegar al cielo, eso es lo que yo quiero. Vivir en paz, en armonía, en felicidad. Eso es lo que quiero. Eso es lo que deseo. ¿Ok? Entonces, si se quedaron llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo, después de haber orado con amor, orado de corazón, orado con fe, entonces sí, quedas con el Espíritu de Dios y en ti van a haber maravillas van a ver. Todo el mundo que te vean a quedar con la boca abierta. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, pero si esa persona, pero si yo la conocí de tal forma y ahora es así, imposible, no puede ser? Cambió. ¿Por qué? Porque dejó entrar al Espíritu de Dios. ¿Ok? Al Espíritu de Dios. Bueno, vamos a continuar en el segundo espacio, ¿verdad? Está precioso el tema, vamos a continuar. Vamos a finalizar el día de hoy el tema que estamos conversando. Ya regresamos, no se vaya, que ya vamos a terminar y vamos a ver las demás citas bíblicas que hay. Y para que usted, a lo mejor al final del día, diga, tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Ya regresamos, bye bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.
continuamos con la segunda parte de este programa. Te seguiré con el espacio aprendiendo de la fe católica. Estamos, para los que están sintonizando recién o están viendo recién, estamos hablando de un tema precioso que se llama cómo llenarse del Espíritu Santo y para qué. Entonces estamos en eso para poder saber de qué forma nosotros podemos cambiar. ¿Cuántas veces uno dice que quisiera ser otro? Quisiera cambiar, quisiera mejorar. Había una Santa Teresita, me parece que era Santa Teresita de Lisieux, me parece, no estoy seguro, pero que su mayor problema era su carácter, su mayor problema. Y entonces ella luchaba contra eso para poder cambiar su carácter. Y así fue que él lo logró. Y miren, una santa, ¿verdad? Mucha oración, mucha fe, y dejó entrar al Espíritu de Dios en su corazón. Y así fue que ella se convirtió en una santa. ¿Quién dice que usted no lo puede hacer? A lo mejor usted mismo le dice, no, yo no puedo. ¿Verdad? Nunca es tarde para arrepentirse y mejorar o cambiar. Nunca es tarde. ¿Okay? Mientras lo pueda hacer, fantástico. ¿Okay? Dios va a estar muy contento con usted y muy feliz si usted lo logra, si usted lo hace. ¿Ok? Porque si no, entonces quedará en lo mismo y perderá la oportunidad de estar con Dios. Y usted no lo quiere, yo tampoco, yo no quiero perder la oportunidad de estar con Dios. Ojalá pudiéramos estar con Él siempre, ¿verdad? Bueno, estábamos en los Hechos de los Apóstoles 4:31, que estábamos hablando sobre que terminaron de orar y quedaron llenos del Espíritu Santo y salieron como flecha a hablar de la buena nueva, de hablar de la palabra de Dios. Y sin miedo, ¿por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Bien, en eso quedamos en el programa anterior, o sea, en el espacio anterior. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles 2:14, 18. 2:14, 18. Vamos a ir ahí. ¿Ok? Hechos de los Apóstoles 2:14, 18. Dice así: entonces, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán sus hijos y sus hijas, los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. O sea, fíjense cómo es la cosa. Cuando las personas están llenas del Espíritu Santo, ¿okay? Cuando están llenas del Espíritu Santo, proclaman, predican, dicen, hablan, conversan, sin cesar. Sin miedo, ¿ok? Sin cesar y sin miedo, sobre la palabra de Dios o sobre Dios. ¿Eh? Yo me acuerdo una vez, yo estaba en una reunión de jóvenes en la iglesia, estamos hablando de muchos años atrás. Estaba en una reunión de jóvenes de la juventud, ¿ok? Y yo escuché a un muchacho llorar diciendo lo siguiente. Ese muchacho ahora, hoy en día, es sacerdote, ese muchacho. Pero en aquel entonces él estaba estudiando en la universidad. Y yo lo escuché decir esto, llorando. Él contó de que él estaba con un amigo y el amigo estaba
pasando un problema grave. Y el amigo estaba totalmente triste. Y entonces él sintió dentro de sí decirle: Dios te ama. No te preocupes, Dios te ama. Él lo sintió. Pero no se lo dijo. No se lo dijo. Dice que esa voz que escuchó en el interior para decirle a ese muchacho que estaba sufriendo de que no se preocupara porque Dios lo ama, y el no decírselo, de quedarse callado, ese muchacho ese día lloró. Lloró porque se dio cuenta de que le dio miedo, le dio vergüenza, le tuvo timidez. No sacó la valentía de dentro de él para decirle a la otra persona que estaba sufriendo, decirle: Dios te ama. Lo sintió, lo escuchó dentro de sí, pero no hizo nada. Y por eso estaba llorando. Estaba llorando por eso. ¿Cuántos de nosotros hay veces que nosotros sentimos la necesidad de decirle a un pariente, a un familiar, a una amistad, a alguien conocido, de decirle: mira, no te preocupes, Dios te ama? Y no se lo decimos. No se lo decimos. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu de Dios dentro de uno, dentro de nosotros mismos. No lo tenemos. Y por eso nos da miedo, nos da vergüenza de decirlo. Esa persona, tú ves a esa persona que está sufriendo allá y sientes el deseo de ir a decirle, a lo mejor darle un abrazo y decirle: mira, no te preocupes, que Dios te ama. Y no lo haces por miedo, porque no sabes cómo va a ser la reacción de esa persona. Que a lo mejor te puede decir: a mí no me interesa Dios, y se mueve. O a lo mejor si es una mujer y tú eres un hombre, a lo mejor te pega un charchazo, un galletazo, no sé cómo le llaman a ustedes. Nosotros le decimos charchazo en mi país, un charchazo así. Y se puede ir, enojada. Entonces, como no conocemos la reacción de la persona y no tenemos a Dios, al Espíritu de Dios dentro de nosotros, nos da vergüenza, nos da temor, nos da miedo poder decir las cosas. ¿Ok? Y ahí está el problema, aquí está el asunto. Estas personas que estaban aquí, donde Pedro está hablando de ellos, estaban vociferando, estaban diciendo 20 cosas sobre el Señor. Y entonces los demás los creían borrachos, los creían que estaban tomados, estaban ebrios totales, casi prácticamente locos, porque estaban vociferando cosas que no debían. Por eso, ¿cierto? Pedro dice, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea. ¿Cuánta gente habrá habido ahí que estaba diciendo lo mismo o pensando lo mismo? Todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Estos hombres no están ebrios, no están borrachos, no están tomados. Se supone que ya son más que de las 9 de la mañana, por lo tanto, ¿cómo a las 9 de la mañana van a estar borrachos? No puede ser, no puede ser. Sino que están cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras y ellos profetizarán. Por eso, entonces, cuando la gente está viendo que los demás están hablando del Señor, sin miedo, la gente dice: ese tipo está borracho, está loco el tipo ese. Por eso, si está hablando de la palabra de Dios, ¿ok?, sin cesar, sin miedo, de
quédese con una piedra en el pecho porque usted está siendo feliz. Porque usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. ¿Ok? Y no importa lo que digan los demás. No importa. A usted le tiene que interesar. Lo único que le tiene que interesar es lo que diga Dios. Lo que piense Dios. Es entre usted y Él. Por eso Él dice, en una cita más atrás, dice, ustedes podrán ser mis testigos en el mundo entero. Para ser testigo de Dios hay que tener el Espíritu de Dios. Si no, no va a poder ser. No va a poder. Entonces, vamos a ver. Vamos a los Hechos de los Apóstoles 1.14. Hechos de los Apóstoles 1.14. Todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanas. Aquí nos narra cómo estaban los apóstoles para llenarse del Espíritu Santo. Todos ellos perseveraban, o sea, eran constantes en la oración. La oración es muy importante. La oración es la única arma que tiene el católico o el cristiano. Es la única arma que tiene para poder hacer todo lo que es necesario e incluso poner lo que sea como escudo. Si usted tiene al Espíritu de Dios dentro de usted, usted no se lamente de nada ni se preocupe de nada. Ahí está Dios. Y usted y Dios son mayoría. Son mayoría. ¿Ok? Así que no se preocupe de nada. De nada, de nada. Entonces tenemos dos formas de poder llenarnos del Espíritu Santo a través de la comunidad, cuando se ora en comunidad o en un grupo o en una reunión, ¿verdad? O individualmente. Usted por sí misma o sí mismo se va al rincón de su cuarto o en el living o en el family room o donde usted desee, se sienta más cómodo, se pone a orar y ore de corazón, ore con fe, ore con amor y se va a dar cuenta del cambio. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles 2.4. Hechos de los Apóstoles 2.4. Dice así: todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permite expresarse. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Que comenzaron a hablar en lenguas, o sea, en otros idiomas. El que estaba al lado mío a lo mejor hablaba en chino. El otro que estaba hablando, el otro lado a lo mejor hablaba en árabe. El de allá a lo mejor estaba hablando en italiano. El del otro lado estaba hablando ruso. Y así, etcétera, etcétera. ¿Ok? Diferentes lenguas. ¿Ok? Ahora, yo no tengo nada en contra de aquellas personas que hablan en lengua. No tengo nada porque es un don que el Señor regala a las personas que lo necesitan o lo adquieren por alguna gracia, ¿no? Bien. Y no tengo nada que poner en duda que ellos han recibido el Espíritu Santo, porque indudablemente ellos, si hablan en lengua y tienen ese don de hablar en lengua, pues fantástico. Le regaló Dios, ¿verdad? Lo que no me queda claro, que cuando ellos hablan en lengua, ¿okay? Eso es lo que no me queda claro. Cuando ellos hablan en lengua, resulta ser que ellos deberían de buscar una persona que pudiera traducir lo que está diciendo. Si una persona tiene el don de hablar en lengua, la otra persona tiene el don de interpretar esa lengua, de poder traducir. Porque yo puedo pensar, yo puedo decir, yo tengo el don de la lengua, el don de hablar en otra lengua. Y entonces puede decir, ¿qué estoy diciendo? No estoy diciendo nada. ¿Ves? Pero la gente se lo cree. Pero si hay otra persona que lo que estoy diciendo yo lo puede entender, entonces esa persona
sí lo puede traducir. Ahí sí. Si usted va a hablar en lengua, usted debería de tener un traductor. Si usted no tiene un traductor, no hable en lengua. No hable en lengua, aunque tenga el don. Usted tiene que expresarse para que todo el mundo lo entienda. Es como si viniera a predicar un chino y usted no sabe nada de chino, no sabe nada de chinés o mandarín, como le llaman el idioma de ellos, el mandarín. No sabe nada. Entonces, por lo tanto, ¿cómo va a entender? ¿Cómo va a entender si usted va a una reunión donde hay 20 personas, ¿ok? Y el predicador, que todo el mundo habla español, y el predicador habla en ruso? ¿Cómo ustedes van a entender a esa persona si está hablando en ruso? ¿Cómo la van a entender? ¿De qué forma? ¿Cómo usted puede decir, ay, habló tan lindo, qué hermoso que habló? Si habló de que Dios es amor. ¿Cómo usted puede saber si no sabe el idioma? Entonces, por eso, aquella persona que habla en lengua debería de tener a una persona que le traduzca lo que está diciendo. Porque si no, no tiene efecto. No tiene efecto. ¿Ok? Yo no pongo en duda de que esa persona tenga el don de la lengua. No pongo en duda. Pero así como tiene ese don, debería de buscar una persona que le traduzca. ¿Me entiende? Porque tiene que haber una persona con el don de la interpretación de esa lengua. Porque si yo aprendo japonés, ¿entiendes? Si yo aprendo japonés, es porque yo sé que lo que yo voy a decir en japonés tiene sentido. ¿Ok? Tiene sentido. Y si yo voy a ir a hablarle a los japoneses, es porque yo entiendo perfectamente lo que les voy a decir. Yo no saco nada con aprender japonés y ir a Rusia a hablar en japonés. No hay forma. ¿Verdad? O aquí mismo. Decir, no, aprendí japonés y me pongo a hablar japonés. Como no hay ningún japonés en el medio, pues yo hablo lo que yo quiera. ¿Verdad? Entonces, ese es el único problema que yo tengo con respecto a los que hablan en otra lengua. El único. Bien, vamos a San Lucas 11:13. San Lucas 11:13 dice así: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Ah? Aquí nos dice que para comenzar a orar al Padre debemos pedir el Espíritu a su vida. Debemos pedirle, envíame el Espíritu Santo, envíame tu Espíritu, el Espíritu de Dios, envíamelo. ¿Ok? Para que entonces el Padre te lo pueda conceder. Pero esa petición tiene que ser de corazón, tiene que ser con amor, tiene que ser con fe. Fíjense, el diablo siempre va a estar atento a lo que usted hace con respecto a Dios. Porque el diablo no quiere que usted se vaya con Dios. No quiere que usted tenga a Dios en su vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando usted empieza a orar o cuando usted se va al Santísimo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted acaso no empieza a cabecear y a quedarse dormida cuando está orando? O empieza a bostezar. Porque el diablo no quiere que usted rece, no quiere que usted ore, no quiere que usted se acerque a Dios. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Por esa razón, su oración tiene que ser más fuerte y no dejarse vencer por el diablo. No dejarse vencer, ¿ok? Muchas veces, cuando usted está orando, se pone a pensar en otras cosas. La mente se va. Estoy pensando que, mira, mañana tengo que hacer tal cosa, o tengo que ir a tal lugar. Entonces se pone a pensar. Eso es el diablo. Usted no está concentrada en Dios o concentrado en Dios. No lo está. Usted está concentrado en las cosas que tiene que hacer. Por eso cuando usted entra a la casa, ora y después sale igual. Por eso. ¿Ok? Entonces hay que perseverar en la oración. Hay que perseverar. Pero hágalo con fe, hágalo con amor, hágalo de corazón. Y los cambios se darán. Pero si no lo hace así, más nunca. Si usted se queda dormida, más nunca. Si usted se aburre,
más nunca. Si usted dice, no, la próxima semana yo no voy a venir porque no me gustó, más nunca. ¿Ok? Por eso Jesús se mostró muy angustiado cuando en San Mateo 26:40, dice así: volvió donde sus discípulos los halló dormidos y dijo a Pedro, ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? O sea, Dios te está pidiendo aunque sea una hora para orar. Una hora. ¿Usted le dedica una hora al Señor? ¿Una hora diaria? Piense, usted le dedica, cuando usted va al Santísimo y usted está en el Santísimo, ¿usted le dedica una hora? ¿Una hora? Cuando usted va a la misa, ¿usted le dedica una hora? ¿O llega tarde y se va temprano? ¿Ah? Llega en la homilía y se va antes de que el sacerdote dé la bendición final. O se le va después de la comunión. ¿Ah? Entonces eso es lo que hay que mirar, lo que hay que pensar, lo que hay que ver. ¿Ok? En San Lucas 10, 38 al 42 dice: mientras iban caminando, Jesús entró a un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que muy estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Y sin embargo, pocas cosas, o más bien, una sola es necesaria. Una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Reclamando al Señor porque ella estaba trabajando y la otra estaba a los pies del Señor, orando, escuchando, atendiendo al Señor. Entonces ella estaba enojada. Una sola cosa es necesaria y ella escogió la mejor. ¿Cuál es esa? Estar cerca de Dios, orando ante Dios, a los pies del Señor. ¿Ok? Esa es la cosa importante. ¿Ok? Muchas veces nos dejamos abrumar por las cosas que tenemos que hacer en la casa, que los platos, que la comida, que el lavar, que el limpiar. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? San Lucas 6:46. Lucas 6:46. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Si yo te estoy pidiendo una hora, que ores una hora, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no me haces caso? ¿Ah? ¿Por qué no me haces caso? Yo te estoy diciendo, mira, ve al Santísimo y ora. Mantente conmigo, mantente. No lo haces. No lo haces. ¿Ok? Recuerda que cuando tú quedas lleno del Espíritu Santo, ganas tú y ganan los demás. Tu familia, tus seres queridos, tus amistades, tus conocidos, etc. Todos ganan. ¿Ok? Y en San Juan 14, 17 dice: si ustedes me piden algo en mi nombre, lo haré. Si ustedes me aman, lo cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque Él permanece en ustedes y estará en ustedes. Espero en Dios que hayan entendido, que hayan comprendido cómo llenarse del Espíritu Santo y para qué llenarse del Espíritu Santo. Espero en Dios que así sea. Nos vemos el próximo lunes. Adiós, muchísimas gracias. Los espero. Bye bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.